Buen día, mi nombre es Medardo Meliat y hoy estaremos hablando sobre el concepto de diseño orientado a objetos. Para tratar este tema se elaboró un hexagrama que responde a una prepregunta que es el diseño orientado a objeto, una pregunta intercalada, cuáles son los principios de la programación orientada a objeto, y una postpregunta, cuál es la importancia que tiene el diseño orientado a objeto. Iniciando por el diseño orientado a objeto, este diseño es una abstracción del mundo real que trabaja con clases de objetos. ¿Ok? Eh, este, este diseño ve un programa como un conjunto de objetos y cómo se relacionan entre sí y qué funciones ejecutan para solventar una problemática. ¿Ok? Eh, este se diferencia de los otros modelos porque interconecta objetos de datos y operaciones de procesamiento para estos objetos. Entonces, en el modelo incluye tanto la información como las funciones. ¿Ok? Los cuatro principios de la programación orientada a objetos son la abstracción o la capacidad de definir un objeto desde un punto de vista abstracto sin detalle. ¿Ok? Y lo que se enfoca en lo más importante que es el propósito de ese objeto. ¿Ok? El detalle va incluido en las propiedades y en los atributos de cada clase, pero no en sí de la definición en la definición de la clase. Otro principio es la encapsulación. Esto hace que los objetos que trabajan y se interrelacionan dentro del sistema eh, sean capaces de comunicarse, capaces de trabajar entre sí, pero sin conocer a detalle qué hace cada uno de ellos. Aparte de las funciones, también se encapsulan la información y los datos. Esto da cierto nivel de seguridad en este tipo de aplicaciones. Herencia. Este es un concepto propio de la programación orientada a objetos que permite que al definir una clase, que no es más que una receta de un objeto, o sea, cómo va a funcionar un objeto una vez que es instanciado, este, yo pueda crear una nueva clase en base a una clase anterior, heredando todo, sus funciones y todas sus propiedades, y me permite adicionar nuevas funciones y nuevas propiedades y reutilizar el código de la clase padre. Polimorfismo, este es un concepto en el cual un método, que es como una función o un proceso eh, puede ejecutar eh, mm, varias acciones en base a quién, el objeto que lo llama o cómo es llamado. Entonces, una misma función tiene cierta estructura básica, pero puede comportarse de una manera u otra. ¿Ok? Entonces, puede tener muchas formas de actuar bajo una llamada. De ahí proviene el polimorfismo. Y por último, la importancia del diseño orientado a objetos. Nos permite reutilizar, organizar y mantener el código. Esto significa que como son objetos y cada uno está por separado, a la hora de hacer un arreglo, yo identifico la falla en qué objeto está, en qué método, en qué función dentro del objeto y los demás objetos no se ven afectados. Obviamente trabajo sobre menos líneas de código, ¿no? Eso hace fácil mantener el código reutilizable por lo que ya hablamos del principio de la herencia y es más fácil organizar un grupo de objetos que una estructura que un código enorme que donde estén múltiples funciones y simplemente identificarlas sea
muy complicado. En cambio, al tenerlo separado en objetos, es más fácil de organizar. Nos ayuda a no repetir código. Varios desarrolladores pueden interactuar, modificar e inclusive utilizar el mismo código sin ningún problema. Evita el comportamiento inadecuado de las entidades y modelos del sistema mediante la encapsulación y la abstracción. Okay. La encapsulación evita que se pueda perder información o robar información, ya que cada objeto es independiente y sus procesos internos no es conocido por los demás objetos. ¿Okay? Ayuda a que el código sea reutilizable nucleando funcionalidades que nuestro sistema en sus módulos, objetos, clases. Claro, es lo que hablamos de la herencia. El código es perfectamente reutilizable. Y un objeto puede ser llamado desde el módulo en el que fue creado como desde otros módulos que necesiten de ese objeto. Y por último, esta es la tecnología de vanguardia. Realmente desde 1995, desde que Java se diseñó para trabajar exclusivamente con clases, todos los lenguajes de programación de ahí en adelante fueron diseñados para trabajar orientados a objetos. ¿Okay? Muy pocos, o diría yo ninguno, trabaja con lo que se conoce como programación estructurada. Gracias, espero que el concepto se haya entendido y que el hexagrama les sea de utilidad.